Buenas tardes, Dios les bendiga. Antes de empezar la predicación vamos a repetir nuestro texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es clara, es hermosa, un hermoso don para nosotros, para saber lo que tú quieres en nuestras vidas, lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos estás diciendo. Gracias por cada uno de los que están presentes. Pedimos que les bendigas, que les guardes, que les tomes en tus manos y que les enseñes. Por favor, úsame, que sea enseñado por tu Espíritu Santo, que todo lo que hable sea para bendición de tu pueblo y sea enseñado por ti para tu reino. Gracias, Señor, nuevamente, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjeme decirle la predicación. En realidad voy a hablar del capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Los primeros dos puntos lo estaremos viendo en el capítulo número 14, el tercer punto en el capítulo número 15 y el cuarto punto, en el capítulo número 16. No voy a estar usando todo el capítulo, solamente cierto pasaje. Voy a hablar sobre el sacrificio del siervo. La semana pasada tuve que suspender, pues estuvo predicando el hermano Coronel, y bueno, pues hoy terminamos de hablar de Jesucristo como siervo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el tema de mi predicación de este mes o de estas 4 semanas era de hablar de Jesucristo como siervo? Y recordarles, cuando Marcos, porque la enseñanza de Marcos es Jesucristo es siervo, nos lo marca primero sí diciendo que Él es el siervo que ha venido a la tierra para servir por usted y por mí, para dar su vida por usted y por mí, para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Alguien se acuerda cómo enseña Mateo a Jesucristo? ¿Jesucristo como qué? No, Mateo. Bueno, Mateo, para darles un poquito, eso se los voy a cobrar aparte. Mateo enseña a Jesucristo como rey. Como rey. Acuérdense, Mateo enseña a un grupo judío. Y los judíos normalmente no aceptaban a Jesucristo como Mesías o como rey. Por eso Mateo enseña a Jesucristo como rey. Marcos enseña a Jesucristo como ese sí supieron. Bueno, más o menos un poquito. Como siervo. Lucas enseña a Jesucristo como Salvador. Lo enseña como Salvador. Lucas escribe a griegos, a gentiles. Y Juan enseña a Jesucristo como Dios. Como Dios, o un poquito como Hijo de Dios. Como Dios o como el Hijo de Dios. Esa es la característica que tienen todos los evangelios de enseñar de Jesucristo. Marcos lo enseña como siervo. El evangelio de Marcos es conocido como el evangelio más pequeño en cuanto a cantidad de escritura. Es el evangelio más pequeño
también es conocido porque es el evangelio que fue el primero en escribirse. El evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribió. También podemos recordar un poquito del evangelio de Marcos, que el evangelio de Marcos no está escrito por uno de los apóstoles. Marcos no era apóstol, sí era discípulo de Cristo, porque era alumno de Cristo, seguía a Cristo, pero más que nada, Marcos escribe su libro enseñado o escuchando la enseñanza principalmente de Pedro y también de Pablo, pero principalmente muchos dicen que el evangelio de Marcos es un escrito o es un dictado de Pedro. Pedro fue el que dio esta enseñanza para que Marcos escribiera este evangelio. Marcos también es escrito de una manera muy rápida. En el capítulo número 1, cuando los otros evangelios, en el capítulo número 3, van en el bautismo de Jesús, Marcos en el capítulo 1 habla del bautismo de Jesús, pero de una manera bastante rápida. El evangelio de Marcos, más que contar la historia de Jesús, marca los hechos de Jesús. Dice lo que Jesús hizo. Entonces, cuando Marcos habla de Jesús como siervo, sí, primeramente es un siervo que vino a ser esclavo por usted y por mí. Vino a servir por usted y por mí. Pero lo marca, como lo hemos estado viendo, no un esclavo como era visto en aquel entonces, o un esclavo como es visto en nuestro tiempo. Por ejemplo, en aquel tiempo, un esclavo no podía decir nada, no podía hablar absolutamente nada. Su palabra no tenía autoridad. Es más, de un esclavo nadie iba a dar testimonio, nadie iba a decir que viene. Y si usted ve en el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos, ve a Jesús que es presentado primero, dice el Evangelio, por los apóstoles. Segundo, es presentado por Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, voz de que clama en el desierto. Y Juan habla, anuncia de Jesucristo. Y encontramos también una parte en el bautismo, Jesucristo, este siervo que vino a servir, es anunciado por ¿quién? Por el Espíritu Santo y por el Padre en el bautismo. ¿Se acuerdan? Es anunciado por el Espíritu Santo. La paloma viene cuando Jesús se bautiza y la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en el cual me complazco. Y entonces el Evangelio de Marcos sí presenta a Jesús como este siervo que se hizo esclavo, que se hizo hombre por usted y por mí para darnos vida eterna. Pero un siervo o un esclavo que es diferente, un siervo que sirve y que sirve con poder y autoridad. Hoy vamos a ver el sacrificio del siervo y cómo vemos este sacrificio del siervo, bastante autoridad en este siervo, bastante poder en este siervo. La primera enseñanza la vimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3 al 9. Y vimos, o vamos a ver, el sacrificio del siervo es anunciado. Es anunciado. Y vemos en este pasaje, en el versículo número 7, Marcos capítulo 14, versículo 7 nos dice, siempre, dice Jesús, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Leímos este pasaje. Dice el pasaje que Jesús
estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa. Vino una mujer con vasos de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Para que la hermana Lulú haga coraje y diga, no hombre, no, tarea, ya le digo, tarea, investiguen quién es esta mujer. ¿O alguien sabe quién es esta mujer? María. ¿Mande? María. ¿Qué María? No. Que investiguen, pongan qué le parece. Tarea. Pues, ¿usted sí sabe? Si usted se la sabe, no hay tarea. ¿María qué? ¿María qué? De Betania. ¿De Betania? ¿Quién es María de Betania? Hermana de Lázaro, Pero no se casó con la hermana Lulu. Bueno, esta mujer es María, pero nadie sabe que es María. ¿De Betania? Pues sí, aquí de Salamanca. ¿Cuál María? La hija del pastor. La hermana de Marta y hermana de Lázaro. Lázaro. Sí, qué bien lo googlearon, ¿verdad? Investiguen. Pues ya está. Pero fíjense, era María, la hermana de Lázaro. Y si usted pone la característica, si pone atención, esta mujer era una mujer que le gustaba escuchar a Jesús. La otra era la trabajadora, ¿verdad? Marta, atareada y turbada. Y le dice Jesús de María, ella ha escogido lo mejor. Pero bueno, es otra predicación, no es la predicación de hoy. Pero dice que cuando María, ahora sí, vamos a descubrirla, María, la hermana de Lázaro, pues porque luego nomás leemos, sí, María de Betania, y si había muchas Marías en Betania, ¿qué es lo más seguro? Pues que María, bueno, la hermana de Lázaro, ahora sí, hizo un gasto bueno. Bueno, aproximadamente el salario de un año. Fue lo que dio esto, María. Lo que derramó en Jesús es el salario de un año. Unos, no nomás uno, no Judas Iscariote solamente, dice unos, porque luego uno le anda cargando la mano a Judas Iscariote, ¿verdad? Y dice, mira, este ratero, tesorero de la iglesia de Jesucristo, bueno, era todo esto, Judas Iscariote. Pero dice que algunos, no nomás uno, algunos se enojaron dentro de sí, aparte hipócritas, porque fueron dentro de sí, no dijeron, oye María, ahora sí te pasaste. Dentro de sí. ¿Para qué ha hecho este desperdicio del perfume? Fíjense lo que le dijeron, desperdicio de perfume. Y luego dice, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Esto es lo que nos dice aproximadamente el salario de un año, 300 denarios. No les dejo tarea porque se enoja la hermana Lulu. Pero bueno, investiguenle también. Y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Se fija? El anuncio del siervo. Ese es el sacrificio del siervo. O sea, Jesucristo, el siervo, está anunciando, está diciéndoles, no siempre me van a tener. En otras palabras, Jesús está diciendo, me van a matar. Oiga, ponga un poquito de atención. Ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado
a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Jesús le está diciendo, me van a crucificar y me voy a morir. Y esta está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. El sacrificio del siervo es anunciado por Jesús. Jesús les dice, me está preparando y me está preparando para la muerte. Me está preparando para cuando me sepulte. Esto tiene que ver mucho con la cultura judía de cómo enterraban a los muertos, cómo preparaban a los muertos, cómo preparaban a aquella gente que iba a morir y que iba a ser enterrada. La tenían que preparar por el olor. Y Jesús está anunciando su muerte. Lo que yo quiero que entendamos, que el sacrificio del siervo tiene que ver con el anuncio que Jesús mismo hace de su muerte. Porque posiblemente dice, no siempre me tendréis, y podemos estar diciendo, bueno, todos vamos a morir. Pero él, en el versículo que sigue, dice, esta se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Necesitamos entender que el sacrificio del siervo ha sido anunciado. Quiero que les quede bien claro esto. El sacrificio del siervo es anunciado y ha sido anunciado a nosotros. Y déjenme decirle, voy a adelantar un poquito y voy a preparar a Lupita también. Al final de esto, de donde está la presentación, en el escritorio hay un escrito, no lo pongas todavía, pero al final les voy a poner un escrito muy pequeño que quiero que lean. Y quiero que entendamos que el sacrificio del siervo es anunciado. Jesucristo ha anunciado que iba a morir por usted y por mí. Jesucristo les está anunciando que él iba a ir a la muerte por ellos. La segunda enseñanza, el sacrificio del siervo es aceptado. Capítulo 14, versículo 32 al 42. Mauricio, ¿traes tu Biblia? ¿Lo quieres leer, Mauricio, de atrás? Porque hay dos Mauricios, ¿verdad? 14, Marcos 14, 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no la que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, porque no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En el primero, gracias. En primero, el sacrificio del siervo es anunciado. Jesús anuncia su sacrificio. En la segunda, vamos a ver, el sacrificio del siervo es aceptado.
en el texto que leyó Mauricio, dice la palabra de Dios. Mi alma, dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pásase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire, muchas veces cuando nosotros evangelizamos, muchas veces yo lo he hecho, decimos, ¿te gustaría recibir a Cristo? Y decimos, no cuesta nada. Y por supuesto que costó. Le costó al Padre. Entregó a su único Hijo. Mire, los que somos papás, mamás, entendemos esto. Yo muchas veces les he dicho, hermanos, yo los amo en el Señor, los quiero mucho, pero yo no entregaría sinceramente mi hijo por usted. Yo le diría, básquese con sus uñitas, hermano. Y más los hijos de 400, ¿qué? 460 meses. 460 meses. No, ni aunque sean de un mes, o que sean de 800 meses. El sacrificio del siervo, Jesús lo vivió. Jesús lo sufrió. Porque muchas veces tenemos en nuestra mente, pensamos, no, pues era Dios, fue a la cruz, pero también era hombre. Filipenses nos dice que se hizo hombre. O sea, se sentía como usted y como yo, tenía dolor como usted y como yo. Este pasaje nos lo dice bastante claro. Dice, fíjese, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Usted cree que está sintiéndolo? Sí. Pues por supuesto que sí. Para que diga Jesucristo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego les dice Jesús al Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. O sea, Jesús sabía lo que iba a sufrir. Sabía lo que iba a vivir. Pero el sacrificio del siervo es aceptado por Dios. Porque Él mismo dice, aunque Él estaba triste hasta la muerte, aunque Él pide que si es posible, ese castigo, esa crucifixión, ese sufrimiento, es lo que dice esta copa. Aparta de mí esta copa, si es posible. Pero fíjese cómo Él lo acepta. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este es el sacrificio del Padre, del Hijo o del siervo. Es aceptado. Y yo quiero que mediten algo. ¿Sabe por qué es aceptado? Le voy a decir por qué. Porque le vio a usted en sus pecados y dijo, solamente por ti acepto este sacrificio.
porque solamente por ti es que voy a la cruz. Jesús no es que le impusieran este sacrificio solamente. Sí, es un plan de Dios por usted y por mí. Es un plan del Padre. Pero es aceptado por Él. El siervo acepta el castigo. Acepta el cobro del pecado de usted y de mí. Acepto, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué hermoso es cuando nuestros hijos a veces nos dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, pero lo acepto porque tú me lo pides, porque tú me lo dices, porque tú me lo enseñas. Tiene mucho valor eso, la verdad. Y el sacrificio del siervo es aceptado. Y yo, pensando en la Escritura, Jesucristo aceptó el castigo porque vio mi pecado. Porque sabía que Edgar García no tenía otra forma de ser salvo. El sacrificio del siervo fue aceptado porque el Padre así lo había puesto. Él ya lo había puesto. Tercera enseñanza. Hoy me propuse no tratar mucho. Me enseñó el hermano Coronel eso. No los cases tanto. No por lo que lo hizo, sino por lo que no hizo. El sacrificio del siervo. Fíjese, vamos a Marcos capítulo 15, versículo 33 al 41. Hermano Víctor, ¿lo puede leer, por favor? Sí. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La tercera enseñanza, el sacrificio del siervo da oportunidad. Tristemente, Dios nos da oportunidad y oportunidad. Y muchas veces, mucha gente dice: no es tiempo, no tengo tiempo. Algunos jóvenes me han contestado: déjeme ser viejito así como usted. Yo, ¿sabe qué peor? Les digo: primero, no estoy tan viejo, y segundo, no te confíes. ¿Quién sabe si llegues a mi edad madura? Pues sí. De aquí pocos pueden decir que estoy viejo. ¿Verdad? Hermanos, el sacrificio del siervo da oportunidad. Déjenme ir al texto para que vemos que da oportunidad.
Y la verdad, déjeme decirle, no estoy predicando un sermón totalmente expositivo, no estoy explicando todo este pasaje, solamente estoy tomando ciertos versículos para explicar el punto que estoy dando. ¿Sí me está entendiendo, verdad? ¿O sí me estoy dando a explicar? Dice el versículo, voy a leer 37 y 38. Cruz fue crucificado. Bueno, explicar un poquito. Jesús fue crucificado. Jesús ya está en la cruz. En la cruz hay tinieblas, cuando está en la cruz hay tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Jesús da una voz o clama a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí dijeron: está hablándole a Elías, vamos a darle de beber a ver si viene Elías. En realidad no entendieron, no estaban escuchando lo que dicen. Pero ¿dónde vemos el sacrificio del siervo da oportunidad? En el versículo número 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Sí entiende esto, verdad? Bueno, ¿qué dice? Sí, literalmente había un velo en el templo, separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el velo del templo se rasgó. Lo que nos enseña aquí es la oportunidad. La muerte de Cristo nos da la oportunidad de ir directos a Dios. A mí me gusta mucho 1 Timoteo capítulo 2, no sé si es 1 o 2 Timoteo, busquen 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El sacrificio del siervo nos da oportunidad de ir directamente a Dios. Con el pueblo judío no podía ir directamente a Dios. Cada año un sacerdote cruzaba este velo y iba al lugar santísimo para dar ofrenda. Y era la forma de que el sacerdote llevaba el pueblo a Dios. La muerte de Cristo, dice la Biblia, que el velo del templo es rasgado. Y esto nos enseña que el sacrificio del siervo nos da la oportunidad de llegar directamente al Padre. Mire, usted no tiene que ir conmigo para venir conmigo para confesarse y yo decirle cómo usted puede llegar a Dios. No. Eso ya fue hecho por el sacrificio del siervo. El sacrificio dio su vida. Fíjense lo que dice el versículo número 37. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En nuestro lenguaje, murió. Dirían otros, entregó el equipo, colgó los tenis. Dice, entonces, cuando Él muere, entonces el velo del templo se rasga de arriba abajo, y esto representa nuestra entrada, nuestra oportunidad de ir directamente al Padre, a Dios.
momento de nuestra vida podamos clamar directamente a Dios, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero no solamente, fíjese, nos muestra esta oportunidad, sino el versículo que sigue, el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, nos lo explica mejor, dice, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quiero que piense, este centurión estaba acostumbrado a la muerte. Pues era su chamba. ¿Sí sabe quién es un centurión? 100 hombres, no un soldado. Era un soldado que tenía a sus órdenes una centuria o 100 soldados. Mire, para llegar a ser centurión, pues tenía que haber trabajado desde abajo. Y usted puede pensar cuántos muertos, cuántos sacrificios este hombre tuvo que haber visto. Y ahora nos dice que este hombre ve la oportunidad y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Yo se lo corrigiera y le dijera: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. El sacrificio del siervo nos da oportunidad de entrar al Padre, pero también nos da oportunidad de reconocerle como el único Dios, como el Hijo de Dios, el que nos da salvación y el que nos da vida eterna. Por último, el sacrificio del siervo es victorioso. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Hermana Sandy, ¿lo tiene? Sí. ¿Lo quiere leer, por favor? Sí, del 1 al 8, ¿verdad? Sí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El sacrificio del siervo no nomás nos da oportunidad, sino también es victorioso. Hemos visto muchas veces esta historia. María Magdalena, que se levanta con las demás hermanas muy de temprano, va al sepulcro para prepararle lo que ya había hecho la otra María de Betania, ¿se acuerdan? Jesús lo dijo: esta me ha preparado para la muerte. Bueno, ahora ya había muerto Jesús, ya había sido crucificado en la cruz, ya era el tercer día, y ahora la otra María, María Magdalena, estaría bien que les diera curiosidad y investigara, ya no tarea hermana, investigara quién es esta María Magdalena. Sí, es una María Magdalena, pero ¿quién es esta María Magdalena? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué había pasado? Es bonito ver esto, pero esa no es la predicación.
Pero fíjese, cuando llega o cuando está María Magdalena aquí, vemos el sacrificio de Cristo victorioso. Las palabras son estas. La primera palabra en el versículo 6 nos dice, fíjese, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, fíjese, dice la victoria, ha resucitado, ha resucitado. ¿Eso es victorioso? Sí. El sacrificio del siervo es victorioso porque Cristo resucitó, pero no se quedó ahí. Ha resucitado, dice, no está aquí. No dijo, fíjense, ya resucitó, llévenlo a terapia intensiva y intúbenlo. No dice eso. ¿Verdad que no dice eso? Dice, no está aquí. Porque no hay tumba que podría detener a nuestro Señor. Porque no hay tumba que limite a nuestro Dios, porque el sacrificio del siervo fue victorioso, el sacrificio del siervo es victorioso. Amén. Pero no queda en ha resucitado, les dice, compruébenlo, les dice, mirad el lugar donde le pusieron. Encontramos que el sacrificio del siervo es victorioso. Así que Marcos nos enseña un sacrificio del siervo, primero muy hermoso, segundo, muy conveniente para usted y para mí. ¿Por qué fue victorioso? Primero, porque Jesucristo lo anunció. Segundo, porque el mismo Jesucristo lo aceptó. Él dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Tercero, porque nos da oportunidad. Él quitó la barrera para ir directamente con el Padre. Ya no hay velo que nos separe del Padre. Podemos ir directamente porque Cristo fue a la cruz a morir por usted y por mí. Y cuarto, el sacrificio del siervo fue victorioso. El ángel dijo, ha resucitado. Dijo, no está aquí. Y dijo, compréndelo. Vean dónde le pusieron y no está aquí. Hermanos, creo que todos los que estamos aquí hemos recibido ya a Cristo como Jesucristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Hemos visto el sacrificio del siervo, un sacrificio victorioso, un sacrificio de oportunidad, un sacrificio aceptado por Él y anunciado por Él. Tristemente, hay mucha gente que no ha querido ver o reconocer este sacrificio. Tristemente, hay mucha gente que dice mañana, después. O posible hay muchos que dicen, bueno, voy a hacer como que sí, pero todavía no. Ahora sí. Les voy a leer un texto que a mí me gustó y que se me hace que es muy bonito, pero muy duro también. Dice así, la tragedia, o dice, perdón, una oferta universal. La tragedia de todo es que en tu camino al infierno, si no has aceptado a Cristo, la tragedia de todo es que en tu camino al infierno deberás pisar a propósito el cuerpo muerto y resucitado de Jesucristo.
Deberás hacer a un lado a Cristo y su libre oferta de gracia si enfrentas la ira de Dios. ¿Será porque has rechazado el amor de Dios? Habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado que Cristo anunció su muerte, que Él aceptó, que te da oportunidad y que este sacrificio fue victorioso, habiendo escuchado el Evangelio, se te ha dado una promesa, se te ha proporcionado una vida de escape. Cristo murió por ti. Permanecer en incredulidad es rechazar a sabiendas esta amable oferta y decir, no quiero pensar en eso ahora mismo. ¿Qué fue lo que a mí me pegó mucho de este pasaje? Cuando dice, si tú no aceptas a Cristo, vas a tener que pisar a propósito el cuerpo muerto y resucitado de Cristo. Porque tú un día decidiste no aceptar la oferta de gracia. Porque tú un día, aunque se te dijo, Cristo anunció su muerte, Cristo la aceptó, Cristo te dio la oportunidad y Cristo venció la muerte y tú no quisiste aceptarlo. Un día, si tú no lo aceptas hoy, en tu camino al infierno, y no quiero asustarlo, pero hay infierno, hay lugar de castigo, y la Biblia lo marca bien claro. En tu camino al infierno tendrás que pisar el cuerpo de Cristo, muerto y resucitado. Y a lo mejor le vas a decir, es que no tuve tiempo, o no es el momento de pensarlo ahora mismo. Jesucristo fue a la cruz. Él se sacrificó por usted y por mí. Es nuestra responsabilidad recibirlo o no recibirlo. En otras palabras, Jesucristo te da vida eterna. Si no aceptas a Jesucristo, habrá castigo. Y no será sacrificio, no será castigo, perdón, por la obra de Dios. Será castigo por tu misma decisión, por lo que tú decidiste hacer. Así que si tú no has recibido a Cristo, si tú no has aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy tienes que decir, Señor, veo tu sacrificio, el sacrificio que hiciste como siervo. Te reconozco y te acepto como mi único y seguro Salvador. ¿Costo? Sí hubo costo. La muerte de Cristo. Pero para usted y para mí es el regalo de gracia de que Cristo fue a la cruz para darnos vida eterna. Por cierto, es de Jeffrey T. Johnson esta parte de lo que dice el hermano del pastor. Medítela, piénsela. Y si usted no ha recibido a Cristo, hoy es el tiempo. Y decirle, Señor, aquí estoy. Te recibo como mi único y seguro Salvador. Acepto tu sacrificio de siervo.
creo, reconozco tu sacrificio de siervo. Yo te invito a entrar a mi vida y a mi corazón. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es hermosa, es clara y es directa. Gracias por tu Hijo Jesucristo y porque tomó el lugar de siervo por mí. Porque un día me alcanzaste y pude reconocerte como mi Señor. Gracias. Padre, si hay alguien aquí que no te ha recibido, que no está seguro de haberte recibido o segura de haberte recibido, Señor, habla a su vida y a su corazón. Y que hoy acepte tu sacrificio, te acepte como único Salvador. Que no haya tragedia en nuestras vidas, o que no haya tragedia en la vida de nuestros seres queridos, de morir sin ti. Que te reconozcan, Padre, en nuestra oración. Si tú no has recibido a Cristo, hoy necesitas aceptarle. Hoy necesitas decirle, Señor, aquí estoy. Hoy no le digas, no es mi tiempo de pensar. Hoy dile, te acepto y te reconozco. ¿Te gustaría hacer una oración? Yo quiero acompañarte en esta oración y decirte, Señor, aquí está, aquí estamos. Si tú ya lo has recibido, da honra, da gracias y busca vivir para honrar y glorificar este sacrificio del cielo. Busca vivir con tu vida, sirviendo en fidelidad, en amor, en entrega a este siervo que dio su vida por ti. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos. Gracias por tu amor y tu sacrificio. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias.